Buenas noches, todas y todos. Yo no falo portugués, pero voy a tratar con el español, que domino un poco, de hacernos entender. Creo que se puede, porque en otras palestras, nosotros, el público y yo, hemos logrado entendernos, así que no creo que sea demasiado difícil. Yo quisiera hacer dos clarificaciones antes de empezar, rápidas. Es que Bataille Ouvrier no es precisamente hablando una central sindical. Tiene adentro del movimiento global de Bataille Ouvrier una central sindical también, la intersindical 1 de mayo Bataille Ouvrier. Pero Bataille Ouvrier en sí es todo un movimiento. Tiene la central sindical, pero tiene también comités de obreros obligatoriamente clandestinos en las fábricas, tiene comités de obreros muchas veces despedidos, y también tiene asociaciones de campesinos, pequeños campesinos, tiene asociaciones de barrio, y tiene movimiento en el mundo estudiantil también, en las universidades y en el mundo escolar, por los alumnos. Pero entonces, ¿por qué se llama el movimiento Bataille Ouvrier? Porque cualquier organización dentro del movimiento se llama Bataille Ouvrier. Asociación de Campesinos X, Bataille Ouvrier. Asociación de Barrio X, Bataille Ouvrier. Asociación de Estudiantes de tal universidad, Bataille Ouvrier. Es porque nosotros entendemos teóricamente, pero sobre todo en las prácticas, en la práctica, que el dirigente de toda esta dominación que sufrimos, obreros, campesinos, el proceso de proletarización, de dominación, de explotación, etcétera, etcétera, en los barrios, la pobreza, la ocupación y todo eso, el dirigente, y la palestra y la realidad lo prueba siempre, es el capital. Y el capital por los capitalistas y sobre todo los imperialistas. Por eso que para nosotros la clase obrera, la clase operaria, es una fundamental frente a esta realidad de dominación y explotación del capital. Entonces yo quería hacer esa aclaración porque no es nada más que una central sindical. Es todo un movimiento popular de trabajadores, de obreros, de campesinos, de jóvenes, frente a toda la dominación que le hace el capital y sobre todo el imperialismo. En ese sentido, la presencia de las tropas en Haití son de ocupación por el capital transnacional, como vamos a ver, y es una lástima muy grande que Brasil, país tan hermano de Haití culturalmente y todo esto, sea un nuevo país subimperialista en América Latina y coge el comando de unas fuerzas de invasión, lo que antes hacían Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, Europa y Estados Unidos, claramente, los yanquis, como lo llamaban. No sé qué nombre van a dar en Haití o en Paraguay a las fuerzas, a la dominación brasileña. No sé, pero va a salir un nombre, desgraciadamente. Y un problema, hay una contradicción. Lo otro es que todo lo que yo voy a decir está, y mucho de lo que se dijo aquí también, en la revista misma de esta, ¿verdad? Sí, que tenemos un artículo que no es escrito por Jacques Roumet, porque Jacques Roumet, no sé, pequeño problema, es un artículo de Bataille Ouvrier. Nosotros hemos puesto esta palabra de Roumet, todas las ropagens da mentira,
en uno de sus libros que se llama Madrid. Y es un extracto, vamos a decir. Es un texto de Bataille. No es, como dice aquí, un texto de Jacques Roumet escrito para Bataille. ¿Entienden? Ok, porque lo dice aquí. Jacques Roumet se murió en 44. ¿Entienden? Además, punto de interrogación, é mío. Eu? Eu tenho psicografado, gente. No, dice aquí que Jacques Roumet escribió este artículo para Bataille, y no es eso de lo que estoy diciendo, es un artículo de Bataille, está bien, con un extracto de Roumet al principio, que pusimos. Lo otro es que también, para decirlo, es una situación de coincidencia muy grande, porque el 15 de octubre es una fecha que la movilización actual, mundial, que se está dando en España, de los indignados, ¿verdad?, de ocupación de la Plaza del Sol, después de tal plaza, hasta ocupación de Wall Street, y en Río de Janeiro yo vi una ocupación también de los brasileños en tal plaza de Cidelandia, algo así. Ese movimiento escoge recientemente la data del 15 de octubre como símbolo de este levantamiento global, y el mismo 15 de octubre, en sentido contrario, es cuando se renueva la ocupación de Haití. O sea, es una fecha de liberación, de emancipación, de movilización, y es una fecha de ocupación a la misma vez. Por esto que nosotros en Haití, el 15 de octubre, no podemos estar celebrando liberación o movilización. Movilización siempre hay, pero frente a la ocupación del 15 de octubre, del contrato renovado de la MINUSTAH cada año. Este movimiento global, mundial, resultado de la crisis y de la acumulación de crisis y la acumulación de empobrecimiento de los pueblos en general, de las privatizaciones, o sea, no es la crisis nada más, es acumulación de crisis que se está dando, es porque la gente no puede más. Gente que pierde su casa, gente que pierde su vida, gente que no puede mandar a los hijos a las escuelas, gente que no habían pensado nunca en la vida que podía pasarle cosas así. Por eso que había comprado una casa para pagarla dentro de 20 años y a los 12 años pierde la casa, pierde todo el dinero, no encuentra trabajo, etc. Y esto está pasando a la misma vez una realidad en Haití que es tan difícil, tan dura, tan extrema, que ni se siente la crisis. Es como estar totalmente muerto casi, y entonces dándole a un tipo paralizado golpe y no siente el dolor. Eso deja una contradicción frente a la movilización global y aísla aún más a Haití. O sea que en vez de participar de la global movilización frente a la crisis, está totalmente aislado y recubierto en su problema. Es un problema en sí de no articulación, y por esto nosotros saludamos todas las movilizaciones y los esfuerzos de solidaridad que personas como Lucia y organizaciones como Pro Haití, por ejemplo,
están haciendo y dan, porque es una articulación necesaria que se está dando. Estábamos hablando entonces de la contradicción que lleva para nosotros la presencia de las fuerzas latinoamericanas. No solo Brasil, pero también Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, del mismo Evo Morales. Fuerzas que subieron al poder con movilizaciones populares, gobiernos dichos de izquierda, gobiernos supuestamente progresistas, están ocupando Haití. Vamos a darle el crédito que querían ayudar, pero después de un año no han hecho nada. Después de 2 años no han hecho nada. Venían a hacer hospitales, venían a organizar los barrios populares, venían a hacer dispensarios, venían a hacer todo eso, está supuestamente escrito. Cobran $600 millones cada año, viven súper bien en casas muy grandes. Los soldados de tal o cual país cobran 2 veces más que en su propio país. En realidad, después de 3 años, después de 4 años, después de 5, ahora llevan 7 años. O sea, esta supuesta ayuda humanitaria no ha dado ningún resultado, además de costar muchísimo. Dicen también que es una fuerza de paz. Nosotros decimos sí, pero es una paz de cementerios. Porque en realidad lo que hacen es controlar la movilización, controlar la protesta y reprimir, arrestar, matar, además de las exacciones que conocemos, de violaciones, etcétera, etcétera, que son muchísimas. Entonces es importante no solamente dar los fatos, los hechos, pero también comprender la lógica de por qué Haití. Porque no, y no es que quisiéramos que fuera Salvador o Honduras, ¿entiende? Pero ¿por qué no Salvador ha llegado a ese extremo? Esta revolución que fue tan fuerte, tan concentrada, no solo la única revolución de esclavos de la humanidad victoriosa, hubo otras, Spartacus, etcétera, ¿verdad? Pero la única victoriosa que se expandió por toda Latinoamérica. Miranda, Bolívar, José Martí de Cuba también salían de Haití, se encontraban en Haití, territorio entonces libre, salían con barcos, con dinero, con armas, con hombres a hacer las diferentes olas de liberación de América Latina y del Caribe, directamente como Venezuela o Colombia, o indirectamente lo que va a seguir después. Es que en realidad esta colonia era tan fuerte, la de Saint-Domingue, de los franceses, porque vino 200 años después. La colonia de Saint-Domingue empieza en 1700, en realidad en 1697, por un tratado europeo, Tratado de Ryswick, donde España, que ha perdido muchas guerras seguidas contra Francia, le tiene que ceder esta parte del territorio. Ya los filibusteros franceses ocupaban esto. O sea, no es un regalo así, es reconocer la presencia francesa. En realidad, que este tratado es, saben a lo mejor, de la isla de la Tortuga, que era el centro de reunión y de persecución general de los filibusteros franceses. Ok. Cuando viene, pero 200 años después, porque los españoles, los portugueses, los ingleses, los holandeses estaban con colonias ya organizadas desde los 1500. Santo Domingo es 1503 en la República Dominicana. Y hay ciudades, muchas, ya en México,
etc. En el siglo XVI. Haití empieza a final, pero principio del siglo XVIII. Vienen entonces con dos cosas más y más importantes. Vienen primero con una experiencia colonial mucho más avanzada. No vienen a experimentar ya. Está toda la experiencia de 200 años de todos los pueblos europeos. Entonces uno ve los mapas, ¿verdad?, de la colonia de Saint-Domingue. Todo el terreno nacional está organizado, cuadriculado, los llanos, la caña de azúcar, el café. Es una organización terrible. Lo otro, y también la maquinaria muy avanzada. Es como decir en un momento dado los japoneses en ¿cómo decirlo? Todo lo que hacían en un momento dado, Sony, toda la avanzada en los años 80 de los japoneses, tienen una maquinaria muy importante. Pero lo otro es que es la colonia, naturalmente, más cruel. Los esclavos trabajaban de las 4 de la mañana a las 11 de la noche, todos los días, incluyendo domingo, todos los días. La esperanza de vida de un esclavo era de 3 a 5 años máximo. Se morían de tanto apretar. Y la trata de esclavos era permanente. Además, cogían varias etnias para diferenciar y no dejar la posibilidad de unidad por el lenguaje o la costumbre, etc. No solamente varias etnias, pero también varias etnias en, vamos a decir, en modo de producción diferenciado. Por ejemplo, hay unos que vienen que eran los Peul, ¿verdad?, de África. Los Peul eran africanos todavía en sistema de ¿cómo se dice?, coger frutos de árboles. Extractivismo. Exacto. Otros eran de imperios africanos que habían ganado, que ellos mismos eran imperios en África. Algunos con mercaderos y agricultura muy avanzada, otros que eran nada más que criadores de ganado, vacas, etc. O sea, cogieron diferencias y cogieron diferentes etnias por diferentes lenguajes. O sea, trataron de organizar esta colonia súper explotada. Pero el mismo hecho deja claramente una situación totalmente antagónica, ¿verdad? Totalmente antagónica. Una lucha de clases extraordinariamente en tensión. Y además, los africanos en África, ellos también, después de 200 años de colonia, 1492, o sea, 1500, vamos a decir, a 1700, 200 años, eran para ellos poco a poco 200 años de resistencia desde África. Y había las sociedades secretas de los guerreros Jago, que van a dar las sociedades secretas en Haití, con los quilombos que se van a crear de las sociedades Bizango. Entonces ellos traen también, porque 200 años después, la experiencia de resistencia africana. Entonces, las condiciones objetivas de un antagonismo de clase y una colonia muy fuerte, con las subjetivas de organización ya desde África, se reproducen y dan lugar a esta excepción en cuestión de independencia, porque no solo son independencias, pero como decían, ¿verdad?, acaban con la esclavitud directamente. Es la única
independencia que expulsa hasta los colonos. Todas las otras, Estados Unidos, América, México, Brasil, Paraguay, Cuba, Venezuela, todas, Argentina, todas las otras son los colonos locales que se separan de la metrópoli. Haití expulsa hasta los colonos. Pero, y era un pueblo en armas. No era un ejército frente a un ejército, era un pueblo en armas para resistir frente a la flota de Napoleón, que mandó con Leclerc 60.000 hombres, porque fue una guerra total. Se han quemado todas las ciudades. No hay ni una ciudad colonial en Haití. Todas las ciudades antiguas son del siglo XIX haitiano. Están quemadas todas las ciudades, todas las plantaciones, no solamente la caña, sino también los ingenios, todo destruido. Todas las carreteras, las ruas interiores, todos los puentes en la guerra, todo está destruido. Además, con expulsar los colonos, hasta los colonos, se bloquea y se para la acumulación capitalista. ¿Entienden? No hay acumulación ya, no hay dinero, no hay nada, nadie tiene nada. Está una tierra destruida y Francia le impone la deuda, la dívida. Y en el Congreso de Panamá le imponen el bloqueo, porque Estados Unidos, que estaba ahí, no aceptaba la presencia de Haití, porque ellos tenían esclavos en su casa, y esclavos negros. No aceptaban el país independiente de esclavos negros. O sea, que esta revolución tan fuerte y enorme, de concentración y de potencia, deja la formación social la más vulnerable y poco a poco la más débil. Las invasiones norteamericanas, pero hubo alemana también antes, etcétera, imperialistas, ayudan a destruir completamente. Y por esto que es precisamente el país el más destruido, con unas clases dominantes entreguistas, no tienen ningún proyecto. No hay una burguesía que dice que va a desarrollar esto por acá, y entonces la madera, y hacer por ahí. No tiene ningún proyecto que gerente del dinero de las transnacionales. Gerentes son, nada más. El Estado es totalmente incapaz. Hay que ir en Haití, aún antes del terremoto. No había luz, no hay electricidad, no hay salud, no hay transporte, o el transporte muy malo. Bueno, y el terremoto y el cólera, ahora, aún sin esto, es la formación social con la clase dominante la más débil y el Estado el más incapaz. Por esos 200 años de degradación que le dio este germen de esta revolución tan fuerte, pero tan destructora, en realidad es una contradicción, es una paradoja. Por otro lado, y más recientemente, los americanos, imperialistas, como se debe ser imperialista, o sea, conquistando el mundo. Y Bush, cuando iban en la guerra de Afganistán, dijo que los Estados Unidos iban a ocupar el universo, palabra de Bush, que los Estados Unidos iban a ocupar el universo para la eternidad. O sea, está clarísimo, no puede ser más claro
la ofensiva reciente de los Estados Unidos. Y nosotros nos estamos dando cuenta en África del Norte, en Afganistán, en Irak, mañana en Irán, etcétera, que bajo cualquier pretexto. En la ONU dicen arma de destrucción masiva. La ONU dice no, hay que acabar, no sé si se acuerdan, con las pesquisas, ¿verdad? A ver si hay o no. Ellos atacan antes. Y además no hay arma de destrucción masiva, por lo menos hasta ahora. Y además ni buscan arma de destrucción masiva. Están para el petróleo, están para el control regional, etcétera, etcétera. Eso está claro, pero no importa. Bajo Reagan, la industria llamada de la agulla es textil, ¿verdad? De la agulla, pero también tenis o bola de fútbol o de voleibol en cuero, o también bola de pelota, béisbol. La industria de la agulla, después de la guerra interimperialista, que llaman mundial, pero la guerra interimperialista del 39 a 45, no ha logrado esta rama de la industria mecanizarse mucho, ni menos informatizarse, como son un montón de otras que hacen carros, que viene el carro, robot y todo eso. Nada de esto se hace ahora un pantalón, un jean o un t-shirt o un tenis como se hacía en el siglo XII, cosiendo. Un poco de electricidad, nada más. Diferencia cómo se hacía una camisa en el siglo XII. Es cosiendo. Esta rama de la industria capitalista pierde entonces poco a poco en la tasa de ganancia promedio frente a la mecanización y la industrialización y la organización, el fordismo, ¿verdad?, de la posguerra. Entonces pierde. Y hay que buscar obligatoriamente la manera de vestirse, pues de volver a la tasa de ganancia promedio. ¿Dónde? En la mano de obra. Empieza entonces a los años 60, 80 y después una más y más sistematizada deslocalización de las industrias textiles, de la aguja. Se empieza uno que se va, dos que se van, un grupo que se organiza para irse, otro grupo para recepcionar y esto y lo otro, etc. Hasta que con Reagan dicen, no solamente en los años 80, después del primer periodo, ¿verdad?, que no solo hay que ir a donde la mano de obra barata, pero hay que hacerla, hay que forjarla. Y hacen un documento, CBI en inglés, Caribbean Basin Initiative, iniciativa de la cuenca del Basin del Caribe, donde dicen que Cuba excepto y Haití particularmente hay que transformarlo, este país, en una fuente de mano de obra barata. Escrito. De repente descubren en Haití una supuesta fiebre porcina, fiebre africana, y matan a todos los porcos criollos. ¿Quién sabe la importancia del puerco para los campesinos, los camponeses? Cuando se muere uno, se enferma uno, la casa, tal problema, qué sé yo, no hay dinero tanto, se vende un puerco y no hay puerco ya. Es una desestabilización planeada, por eso que yo digo cruel, de los Estados Unidos sobre este país ya totalmente decompuesto por la lógica que yo decía. Y aprovechan. Después van para Haití. Muchas de las compañías de azúcar
compran los ingenios haitianos y los cierran o los destruyen. Haití exportaba azúcar, era un país que hacía mucho azúcar, uno de la herencia colonial, azúcar. Ahora Haití no hace ni un gramo de azúcar, importa 100% del azúcar que hace. Después con el arroz, Haití hacía bastante arroz, bueno, proporcionalmente, porque Haití es muy chiquito, ok, proporcionalmente. Vienen durante el golpe de Estado que dieron a Haití del 91, de 91 a 95, vienen con la Rice Corporation, que es un broker, un intermediario, ¿verdad?, de Miami, con los arroces de Miami, Jumbo Rice, Lucky Rice, Chaco Rice, y entran. Si el saco de arroz se vende 100, para decir un número, ¿verdad?, venden el de Miami a 40, un dumping, y en 2 años y medio acaban con el arroz haitiano. Igual el café, igual la banana. Es escrito que van a transformar el país en una fuente de mano de obra barata. Entonces viene una migración en todo esto enorme y un desempleo enorme. Procesos humanos que Europa y otros países, Europa sobre todo, ha pasado por siglos, porque eso ha pasado también en Inglaterra, exacto, despoblación rural para las ciudades, para trabajar en los poco a poco manufactura y después industrias y todo eso. Pero este proceso ha pasado siglos. En Haití se ha hecho en 20, 30 años. Una desestabilización total de la formación social y sobre todo del campo y también de la ciudad, porque la ciudad no puede recibir. Puerto Príncipe tenía 250.000 habitantes, en 20 años tiene 3 millones de habitantes, 12 veces más, con unos servicios iguales. O sea, no se puede resolver, y sobre todo con unas clases dominantes y un Estado el más débil. Pueden ver la enormidad del gap, como dicen, del hueco, el más débil con el más grande problema. Ahora Haití tiene 72% de desempleo. En países como Europa, Estados Unidos, están por 3, 4, cuando es 9, imposible, es el fin del mundo. En Brasil 12, 14, fin del mundo. En Haití 72, normal. O sea, eso es lo que yo decía, la paradoja de estar casi muerto y no se siente la crisis, ¿entiendes? Esta realidad está también en una contradicción muy grande, porque, como tú decías, ellos también quieren el control regional, militar. Se está discutiendo bases en Haití, frente a Venezuela en el sur, frente a Cuba en el norte, bases que van con las bases de Colombia, de Ecuador, Manta, todo eso, también con la reactivación regional de la cuarta flota. Y Haití es un punto geopolítico fundamental. Incapacidad del Estado, mano de obra la más barata de América y una de las 3 más baratas del mundo. En Haití el obrero cobra 4 reales al día, 80 reales al mes. Los obreros ni comen al mediodía. Se dan un traguito de cachaza para sostenerse por la tarde. ¿En serio? Caminan larguísimos tramos para llegar al trabajo, para no tener que pagar transporte. Entonces hay que salirse a las 4 de la mañana para llegar a las 11 de la noche. O sea, otra vez la misma esclavitud. No cobran nada. Recientemente la burguesía sale un libro blanco,
como llaman, de programático de la burguesía, que dice claramente, aquí está, se tiene que hacer ahora la segunda etapa, aquí está la mano de obra barata, planeada por Reagan, porque nuestra ventaja competitiva, escrito otra vez negro sobre blanco, es nuestra mano de obra barata. Antes del terremoto, Clinton había venido con 150 inversionistas, ¿cómo cuáles? Investidores mundiales, de ellos 12 brasileños, franceses, canadienses, norteamericanos, alemanes, en una reunión en el 150 para allá las zonas francas. Tienen un proyecto de 40 zonas francas, un territorio bien chiquito, no fábrica. Cada zona franca es 20 a 40 fábricas, 20, 25, 30, la más grande 40, vamos a decir 30 a 35 fábricas. Zonas francas que no pagan impuestos, no pagan aduana, pueden tener aeropuerto, o sea, no hay control de migración, no hay control de la droga, no hay control de nada. 40 zonas francas. Ahora, todo esto deja, sin embargo, también una situación muy explosiva, naturalmente, contradictoria y muy explosiva. Incapacidad de la clase dominante del Estado haitiano, total. Problemas globales, pero la mano de obra acá. ¿Se acuerdan que el vicepresidente de aquí, pasado, que se murió, me dijeron, el señor Alencar, es el dueño de la industria textil más grande de Brasil? Entonces uno puede empezar a entender los intereses de cada uno individuales, pero más que individuales son intereses de la clase, ¿verdad? Clinton viene con los investidores. Entonces, el terremoto cambia, porque al principio está la MINUSTAH, Misión de Naciones Unidas para la supuesta estabilización de Haití, porque claro, esto debe de quedar estable, tranquilo, no puede haber protestas, no puede haber levantamientos. En 2005 y 2006 la MINUSTAH mata a gente en Cité Soleil, en Solino, en Tiquiné, en varios barrios populares, muchos, matanzas, frente a protestas, porque la gente se muere. En Haití se llegó a comer tierra. Supieron de esto, ¿verdad? Se hacía bizcochito de tierra, de arcilla, mínimo, porque no se puede comprar otra cosa. Entonces el pueblo se levanta, tira piedra, etcétera, etcétera. Las fuerzas represivas haitianas ni pueden controlar esta situación. Entonces la MINUSTAH y represión. En 2008 un levantamiento muy fuerte y muy general, nacional, del hambre, en 2008 en Haití. Matanzas, tanques, helicópteros, es un horror esta relación, además de dominación, de soberanía del pueblo haitiano que no va, entiende todo esto, pero concretamente son matanzas frente al rechazo y la imposibilidad de vivir en esta situación para un salario mínimo extremo. En 2009, nosotros en Batauville, con otras organizaciones de barrio, de trabajadores, de todo el pueblo, porque todo el pueblo beneficia del salario de los obreros, porque compra cigarrillo, compra comida, compra ropa, manda a su hijo a la escuela. O
sea, es una transferencia de dinero, ¿verdad? O sea, todo el pueblo apoyando y la MINUSTAH rechazó. Nosotros pedíamos un alza mínimo de salario mínimo. No se aceptó por presión de las transnacionales. Wrangler, Gap, Nike, Hanes, Levi's, Gildan. Nosotros las conocemos todo porque estamos frente a todas esas marcas. Vienen ahora en Haití, de la República Dominicana, también de Brasil, de Francia, de Estados Unidos. Es el plan. Entonces, el país está tan destruido, y sobre todo después del terremoto, que la ayuda, van a ayudar. Pero en realidad es una situación planeada para aprovecharse de la mano de obra barata. Esa es la pura realidad. Entonces, hay que ver que dos cosas importantes. Primero, es la situación de ocupación, que en el terremoto pasa a otro nivel. Antes eran las fuerzas de la MINUSTAH, latinoamericanas, y también que Lula vino con la selección de fútbol, etcétera, bla, 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 y entonces de vez en cuando iban en los barrios populares a dar un poco de comida, etcétera, y se filmaba mucho para venir a pasar en la televisión brasileña, ¿verdad? Y etcétera. Pero en realidad, dos cosas: un general brasileño en la televisión haitiana no quiso renovar su contrato, porque es cada año también, pero los generales lo pueden renovar 2 años. Él no quiso uno después. Y le preguntaron en la televisión haitiana por qué. Y él dijo que él no quiere le digan en sus escuelas que tu papá es un criminal. Entonces él sabe lo que está haciendo y lo que lo están proponiendo hacer el otro año. Él sabe. Y otro general de Brasil, acá en Brasil, en la Folha de São Paulo o Globo, no me acuerdo cuál exactamente, da una entrevista y dice que las fuerzas militares brasileñas la mandan en Haití a entrenar. ¿A entrenar qué? ¿Y para qué? Para volver en Río, São Paulo, en los barrios que están ocupando ahora. Ya han sido entrenados. Esto es concretamente lo de la MINUSTAH. Recientemente, el terremoto, los Estados Unidos vienen, ocupan abiertamente Haití. 22.000 hombres en una semana. Esto deja un pensamiento terrible también, que no habíamos pensado. Uno es que la MINUSTAH es una fuerza de represión sin límite. No sin límite total, pero Ecuador, que manda 50 hombres, puede la semana próxima mandar 50 hombres más. Y Argentina, que manda 350, puede mandar 350 hombres más, con uniforme, fusiles, etcétera, etcétera. O sea, si hay un levantamiento serio y una lucha frente a la MINUSTAH puede pasar de 12.000 hombres a 24.000 hombres la semana próxima. Ningún país puede su ejército duplicarse en una semana. Si tiene un número X, que sea 50.000 o 100.000 o 300.000, lo que sea, 100.000 vamos a decir, no puede ser 200.000 la próxima semana. En Haití la MINUSTAH puede ser doble la próxima semana. Doble de fuerza. Con las fuerzas de los Estados Unidos también. O sea, es una ocupación descomunal, es como una bomba atómica, en realidad. Y además un montón de países, o sea, ninguno tiene la culpa, porque fueron la gente de Sri Lanka, y después de Congo, y claro, los alemanes, Japón, Francia, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Brasil, Venezuela no, Paraguay, Bolivia, excepto Cuba y Venezuela, que no vinieron de América Latina, Chile, Perú, todo. En el golpe,
En el terremoto vienen los Estados Unidos con 22.000 hombres y rechazan a la MINUSTAH. Ocupan el puerto, el aeropuerto, los barrios populares y desde ese momento se ve claro que en realidad no manda Brasil concretamente, manda a los Estados Unidos por medio de la ONU, y que Brasil está haciendo un papel sucio y ridículo. Y ahora está Bill Clinton, jefe de la Comisión de Reconstrucción de Haití, con 12 billones de dólares en sus manos, para organizar, cooptar ese tema. De hecho, el primer ministro de ahora fue jefe de gabinete de Bill Clinton en esta comisión, porque él tiene un gabinete, ¿verdad?, de haitianos en el proceso de reconstrucción, tal para agricultura, tal para las casas, tal para salud, tal para infraestructura, ¿verdad? Un representante haitianos que van a ver con los ministros, ¿verdad? Bill Clinton tiene un gabinete y tiene también un jefe de gabinete. Lo pusieron primer ministro. Viene Hillary Clinton siempre, y ahora su jefa de gabinete en los Estados Unidos, a controlar un proyecto loquísimo, pero sumamente claro. Es que en Haití, el terremoto sacudió a Puerto Príncipe abajo, Léogâne, Petit Poivre y Jacmel. Y la comisión de reconstrucción de esas 4 ciudades, el primer proyecto que empieza es una zona franca en el norte del país, en Caracol. Uno dice, vería, ¿qué pasa? Es el proyecto de zona franca de la mano de obra barata que están aplicando. Terremoto, no importa. En la Comisión de Reconstrucción de Puerto Príncipe es como, ¿entienden? Es como decir, la Comisión de Reconstrucción de São Paulo hace una zona franca en Bahía. Entonces, la gente dice, imposible, es surrealista. Pero ellos están clarísimos, y vienen en Caracol unos coreanos para empezar, y ya empezaron, desalojaron a los campesinos a fuerza, sin ninguna compensación. Cogieron un terreno de los pequeños campesinos en una tierra agrícola. Van a ser los obreros directamente, y están ya construyendo el muro de perímetro y haciendo la zona franca. Hay 6 zonas francas que se están construyendo en Puerto Príncipe, donde van a relocalizar la gente de los campamentos. ¿Entienden? En las afueras de Puerto Príncipe van a hacer una zona franca y están haciendo un campamento ahí para ayudar a la gente que sufrió del terremoto, pero en realidad para tener la mano de obra al lado de la zona franca. Es todo un compendio de esta lógica que queríamos hacer resaltar en esta palestra, ¿verdad? Se puede citar cifras también de descomunales, como el joven haitiano que acaban los 5, no sé si supieron de esto, 5 soldados uruguayos sodomizaron a un joven haitiano de 18 años. Además lo filmaron, además lo pusieron en la red, en la net. Eso es una humillación, bueno, yo no sé cómo llamar esto, para un pueblo. Filmar esto, 5, uno tras otro, uruguayos, en un joven haitiano. Ni hablar de las muchachas, 12, 13 años. A un caso de 150
50 de Sri Lanka, que violaban tanto que tuvieron que mandarlo para su país, y volvieron 150 Sri Lanka, otros, pero yo no sé si es una costumbre, no sé cómo. Esos son los casos que se saben. Los que no se saben es como la punta del iceberg, como dicen. Es una dominación y unas exacciones. Cuando una gente, soldados, vienen y ven que las mismas clases dominantes haitianas pagan 4 reales y que el Estado, el gobierno, el presidente, nada está con los americanos, está nada, etc. Bueno, el pueblo para ellos no vale nada tampoco, y entiende, igual, es doble. Porque el presidente Prevost, el presidente, se ha hundido, ¿verdad?, un barco, y le dijeron si podía ayudar. Él dijo, ustedes no saben nadar. Un presidente, eso es, burlándose de la gente. Hay que saber nadar. Un barco se hundió, se murieron un montón de gente. En República Dominicana, donde van muchos los haitianos a trabajar, cortar caña y todo eso, en los bateis, recientemente, bajo Prevost, estaba Prevost todavía, en un conflicto con un terrateniente, el terrateniente con sus acólitos ejecutivos, que ejecutan, ¿verdad? Exacto. Han cogido a un trabajador haitiano, lo han llevado torturándole a una plaza pública en medio de la capital, Santo Domingo, y lo han cortado la cabeza. Nosotros y otros muchos hicimos protestas y eso, y Prevost dijo, vamos a dejar esto para no molestar al amigo dominicano. Las Fuerzas Armadas vienen y hacen igual. O sea, es una lógica también de alienación total de las clases dominantes haitianas. En este sentido, es un extremo. Hay que ver también, habría que estudiar lo que es la izquierda haitiana. Porque Prevost, Aristide salían supuestamente de la izquierda. Y todo este periodo de 25 años es de la izquierda haitiana, supuestamente. Gente de partido revolucionario, gente que salían de Francia, gente que salían de Estados Unidos, de Canadá, intelectuales. Esos 25 años es gobierno de todos ellos, que estuvieron en el poder o en la oposición, igual, porque es una clase, ¿entiende?, política de izquierda, que ha dejado pasar esto, ha dejado el país llegar a esto. No es la derecha, es la izquierda haitiana que ha llegado el país a esto. Pero siempre con unas contradicciones. Aristide hacía una resistencia a veces, pero igual nada. Le daban siempre el golpe de Estado a Aristide. O sea que había contradicciones, ¿verdad? Entonces, para claramente ahora no tener contradicciones, ponen a un cantante provocador, Martelly, porque él iba cuando cantante iba a escenas en, ¿cómo se dice? Underwear, ropa íntima de mujer y rosa. Y no es maricón, no es homosexual, no parece, pero para provocar. Él provocaba, es como un hippie provocando a la gente. Y él era provocador, pero con música interesante, entretenida y muy popular por esa provocación. Y va como candidato diciendo que va a provocar y cambiar, porque esos políticos que no han hecho nada para ustedes, yo voy a cambiar. Y el hombre es de la ultraderecha. Fue Macut de Duvalier, joven Macut de Jean-Claude Duvalier, y lo viene a visitar en Haití, organizándolo nada menos que Sarah Palin, la candidata a vicepresidenta de McCain.
y es del Tea Party, redneck, racista de los Estados Unidos, de los peores del mundo entero, para no decir de la humanidad entera, de Ku Klux Klan y todo eso. Esos son los que apoyan directamente o indirectamente al nuevo presidente. Y él hace dos cosas fundamentales. Rápidamente, él dice que va a volver con el ejército Makut, que se había destruido, que Aristide había justamente destruido. Él va a volver con esto, con los mismos coroneles y todo eso de antes, los Makut. Segundo, él globalmente coge a Jean-Claude Duvalier, o sea, en Haití ha vuelto el dictador naturalmente y abiertamente, y Jean-Claude Duvalier es consejero de él. El hijo de Duvalier, Nicolas Duvalier, uno de sus dos hijos, está en el gabinete de Martelly. Vuelven los Makut en la tierra, rurales, están recogiendo su tierra, tierra robada muchas veces de los opositores. Duvalier daba tal tierra que era de su opositor, que había huido en el exilio, y él, ok, coge la tierra de fulano, ¿entiende? O sea, una nueva redistribución de tierra. En 1986, cuando se fue Duvalier, se hizo objetivamente y en la práctica una reforma agraria, ¿se entiende? Ahora se está haciendo una contrarreforma agraria, desalojando a los campesinos. Nosotros tenemos campesinos en Batagubié, y asociaciones de campesinos y coordinación de asociaciones ahora desalojadas, igual que los de los quilombos. Cogen la tierra. Por eso que hacía esa pregunta, si ahora una cosa de tierra, porque en Haití está pasando lo mismo. Y apoyados por la MINUSTAH. Además del ejército, en las ciudades, nosotros tenemos sindicatos que acabamos de tener en el textil, sindicatos de obreros del textil y de la vestimenta, SOTA en creol. A la semana de aparecer, despedido. Uno de panadería, despedido. Uno en trabajos públicos, despedido. Ya está bloqueada las manifestaciones. Recientemente 8 de nuestros compañeros presos. Nada, ni hablar de gases lacrimógenos y todo eso. En una represión una vez, la MINUSTAH ha ocupado a la Facultad de Medicina, igual que en la USP ahora, la Policía Especial. Los estudiantes salieron por atrás, ¿verdad? Atrás de la Facultad de Medicina está el hospital universitario, porque está ligado, cuestión de funcionamiento. Corren gases y todo eso en la facultad, como aquí, gases, corren y salen del hospital y se esconden. Gases en el hospital. Creen que no van a osar ir hasta mandar gases y se esconden en el edificio de maternidad de recién nacidos y gases y se mueren. ¿Tú supiste de eso? Por lo de la ocupación de la Facultad de Medicina. Gases en maternidad. Cortan la cabeza del trabajador haitiano, o sea, lo que sea. Y ha llegado entonces a este nivel, además, Duvalier, los Makut y un nuevo aparato que están formando sin Servicio de Inteligencia Nacional, espionaje, y sin Servicio de Inteligencia Nacional quiere decir la CIA, claramente, organizando esto. Esto es la ocupación
Y no es por nada que en los medios y en la propaganda de los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, etcétera, de Latinoamérica, están otra vez sacando propaganda de ayuda humanitaria en los periódicos, por televisión, porque saben lo que está pasando, que es lo contrario, completamente. Por eso que nosotros estamos acabando denunciando esta situación, y otra vez en Brasil se dio el 5 de octubre una movilización, un encuentro también con otros compañeros, y nosotros fuimos en Río de Janeiro, fuimos en San José, fuimos en otras ciudades, no me acuerdo el nombre, y estamos en San Paulo, en facultades, con los obreros, con espacios ocupados del MST, lo máximo posible, y aquí con ustedes, denunciando otra vez esta situación, porque se está pasando otra etapa que es de explotación total. Sin embargo, la resistencia se está haciendo en ETI también, nuestra organización, varias otras organizaciones, en un centro de abogados internacionales, de ahí que nos encontramos, montamos un colectivo de organizaciones, aunque las dificultades, estamos siempre peleando a manos a veces, y etcétera, luchando en contra de esta realidad, porque ha llegado otra vez a un extremo de explotación de los pobres obreros y campesinos haitianos por los Macuto otra vez, y ya no hay entremedio de izquierda y nada de eso. Es una extrema derecha en el poder, porque la izquierda no podía al mismo tiempo ni parar el proyecto norteamericano, pero tampoco poder aplicarlo bien, ¿entiende? Ahora lo van a aplicar completamente. Y es eso, ese momento. Entonces, ¿cómo dicen que mandan la fuerza a entrenarse? Ocupan la US, y que eso estamos en las palestras y todo esto, distintas palestras y todo esto. Pero también que hay que tener una conciencia que es una lucha común frente a una opresión y una dominación. Entonces, poder articular la resistencia de la misma manera para nosotros, en un momento dado, poder tener la victoria también. Gracias.